invitación, por supuesto, por la organización. Gracias a ustedes por estar acá. Es la primera vez que vengo a Venado Tuerto. Y vine de Rojas, que di una charla ayer ahí, a Rojas voy un poco más seguido. Como comentaba Lucas, se trata de llevar por distintos lugares algunos problemas filosóficos. En realidad, de los que comentaste, por lo menos lo que preparé me iba por ese lado, pero si quieren después, cuando hacemos la conversación después de la exposición, podemos charlar, ¿no? Es difícil tratar de encarar una relación entre la filosofía y la literatura, puede llevarnos a algo muy específico, como si en tal obra, en tal novela o en tal autor no literario hay o no filosofía, de qué tipo, etcétera. Puede llevar al otro lado, si quieren pensarlo así, ¿no? ¿Qué posibilidades tiene la filosofía de ser literaria? ¿Cuál es la meta artística o literaria que hay propiamente en buena parte de la filosofía? ¿Cuál sí, cuál no? Bueno, compartimos el logos, vamos a hablar un poco de eso, ¿no? Compartimos la palabra y compartimos la escritura. Yo lo que intenté hacer es irme a un nivel bastante más básico, si quieren pensarlo así, que tiene que ver con la acción misma de la lectura y de la escritura, con la lectoescritura, por usar ese término un poco escolar, pero que como a mí me interesa un poco distinguir de alguna manera entre lectura y escritura, y voy un poco por ese lado. Y bueno, le puse a la charla, los animales no saben leer, apuntes para lectoescrituras no humanas. Es un poco una tontería provocativa, pero vamos a ver si provoca algo esto de pensar las posibilidades animales de la lectura y de la escritura, y qué pasa con las lecturas humanas y qué tipo de lecturas puede haber. Entonces, básicamente se trata de que repensemos nuestros modos de leer, de revisar la idea de que ya aprendimos a leer. Yo, y sobre todo encaré por este lado porque, bueno, la mayoría de los invitados y las invitadas son escritores muy buenos, muy importantes, y yo no soy escritor, entonces soy más bien lector, y si bien estoy construyendo algún tipo de libro para el año que viene, no es mi oficio de escritor, no me reconozco en ese lugar, más bien leo, ¿no? Entonces, siempre me leo y, bueno, como todos los que lo hacemos de una u otra manera, también, ¿no?, involucrado en distintos lugares de la docencia, uno se preocupa por la cuestión del acceso a algún tipo de lectura, las dificultades en los accesos, qué significa leer. Entonces, básicamente, en general, yo creo que a veces en conversaciones nos preguntamos, ¿no?, ¿leíste tal libro, sí o no, etcétera? ¿Qué te pareció? Pero no preguntamos si sabemos leer. Creemos que ya sabemos leer, y entonces que a partir de ese aprendizaje que realizamos en la escuela primaria, si todo salió más o menos bien, entonces podemos acceder a uno u otro libro, y no nos preguntamos suficientemente qué significa ser un lector, qué relaciones puede tener nuestro cuerpo con estos extraños artefactos que traje acá y que están acá a mi espalda, que llamamos libros. No nos preguntamos si vale la pena aprender a leer otra vez, si no es necesario aprender a leer en cada ocasión. Entonces, yo quiero pensar un poco, les comentaba, la escritura como una continuación de la lectura, y hacer presentes para hacer algún tipo de clasificación y ordenarnos de alguna manera, aunque como toda clasificación, ¿no?, después puede ser atravesada, lecturas más bien animales, más bien humanas y más bien computacionales. Entonces quisiera empezar por el primer eje, de que los animales no saben leer. ¿Por qué no saben leer los animales? Bueno, la primera respuesta es bastante evidente, porque no saben hablar. Por supuesto, los animales, si bien no saben hablar, emiten sonidos, ¿no? Ladran, graznan, aullan, etc., pero no tienen un lenguaje como el nuestro. Tienen voz, pero no tienen propiamente palabra articulada, y esa es la distinción que tempranamente realiza Aristóteles en la Política. Voy a leer bastante. Dice Aristóteles: la razón de que el hombre sea un ser social, más que cualquier abeja y que cualquier otro animal gregario, es clara. La naturaleza, pues, como decimos, no hace nada en vano. Solo el hombre, entre los animales, posee la palabra. La voz es una indicación del dolor y del placer. Por eso la tienen también los animales. Nosotros compartimos con los animales de tener voz, pero tendríamos la exclusividad, en nuestro caso, de tener palabra.
Es decir, solamente el hombre tiene logos, mientras que los animales tienen foneo, hablando de microfoneo. Voy a hacer así. Ahí va. Entonces, si el logo sería nuestra capacidad distintiva, ¿no? Si compartimos la fonés, si compartimos tener una voz, pero solamente nosotros tenemos logos, ¿qué es lo que el logo permite? ¿Para qué sirve el lenguaje? ¿No? ¿Qué es lo que nos diferencia de los animales haciendo esa distinción? Bueno, para empezar, y por eso es importante entender por qué esto lo dice Aristóteles en la política, ¿no? Dice, si somos animales comunitarios, si abrimos un espacio del orden de lo público, es porque tenemos la palabra para intercambiar impresiones sobre lo que es una buena vida, sobre lo que no lo es, sobre lo que es mejor y peor en relación a lo que podemos hacer en conjunto, sobre lo que está bien y lo que está mal. No hay una ética propiamente dicha, ¿no? Por lo menos en términos aristotélicos, sino hay un logos, ¿no? Para comprender esa naturaleza ética, para organizarnos, con lo cual el lenguaje humano tiene evidentemente algo del orden de lo público. Funciona como tal, en tanto permite armar un espacio político público, y eso es propiamente una comunidad de lenguaje, una comunidad de logos, que como bien nos enseñaron los griegos, es tanto, ¿no? Lenguaje, discurso, como razón, lógica. Entonces, no tener logos, no tener palabra, discurso articulado, es obviamente no tener racionalidad y formas de compartir y construir una comunidad. Por eso los animales tendrían solamente una vida determinada por su naturaleza, pero sin posibilidad de construir cultura, espacios políticos públicos diferenciales, ¿no? De acuerdo a las comunidades que se vayan formando. Por eso, propiamente, los animales no leen, ni escriben, ni cambian monarquías por democracias, ni votan en blanco, ni discuten si los otros animales tienen alma, como hacemos nosotros, ni hacen cátedras bailables, ¿verdad? Para todo eso hace falta logos. Hay lenguaje y entonces podemos aprender unos de los otros, comunicarnos, construir una cultura, decíamos, y eso se profundiza cuando podemos aprender y comunicarnos con otros que no están presentes. ¿Cómo hacemos para aprender y comunicarnos con otros que no están presentes? Bueno, ahí ingresan claramente la lectura y la escritura. Digamos, en el momento, y es muy interesante pensar los momentos de umbral entre las culturas donde lo que prima es la oralidad, y en el momento en que empieza a ingresar la escritura. Nosotros lo sabemos bien cuando estudiamos literatura, filosofía clásica, ¿no? El mundo griego un poquito anterior a la época clásica, más o menos el siglo VIII, VII antes de Cristo, donde tenemos los textos de Homero, por ejemplo, o de Hesíodo, que sabemos particularmente de Homero, inclusive es un problema que, ¿no? Si existió como autor o no, en realidad es el momento en que la cultura oral ingresa en el texto, ¿no? Y eso se empieza a pensar poco tiempo después en la filosofía. Piensen, ¿no? Que Sócrates, ¿no? Todavía se niega a escribir. Platón, que es su alumno más famoso para nosotros, su discípulo más famoso, sí escribe, pero escribe en forma de diálogos. Y si ustedes leen el Fedro, ¿no? Que hoy no me voy a referir a eso, pero lo traje pero rápidamente, ahí se discute el motivo, ¿no? Por el cual la escritura sería una ventaja en relación al habla, porque sería, dice ahí, un fármaco para la memoria, ¿no? Ahí donde no podemos acordar, ¿no? Pero yo no quiero decir simplemente que es un fármaco para la memoria. Ahí Sócrates de hecho lo discute y dice que en realidad la palabra que está escrita no puede defenderse por sí misma y es palabra muerta, y si uno le pregunta no puede responder, y entonces hay que tener cuidado, porque un texto puede llegar a manos de cualquiera, puede ser malentendido. Es muy interesante esa discusión que está en el Fedro, se los recomiendo, pero además me gustaría decir que en todo caso se trata de un cambio de una memoria colectiva oral a, ¿no? Una memoria escrita que es de otro orden. Ahora, avancemos un poco en la historia para ir al punto que a mí me interesa. Una vez que Gutenberg hace lo suyo, digamos, ¿no? Ingresamos lentamente en la modernidad, crea la imprenta, sienta las condiciones ¿para qué? Para que poco a poco la humanidad moderna se transforme en una humanidad lectora. Y ya no pensemos que prácticamente no se nos cruce esta idea de que fuimos en algún momento, de que hubo culturas, de que inclusive hay culturas que pueden vivir en tanto humanos sin el atravesamiento de la lectura.
Y cuando este proyecto moderno termina de cuajar en la ilustración, básicamente, vamos a tener como resultado una institución que es impensable sin los libros, que es la escuela moderna, ¿no? Institución del siglo XVIII, XIX, si ustedes quieren. Digo, más allá de otras enseñanzas, es claro que la función tradicional de la escuela es la alfabetización, ¿no? Es lo central. Vamos a la escuela para aprender a leer y a escribir. Y la promesa de la ilustración, a partir de la, ¿no?, de la lectura y la escritura, y nunca sin ellas, es volvernos, ¿no?, una humanidad libre, culta, civilizada, etc. La escuela pretende, ¿no?, la escuela ilustrada pretende cultivar nuestro espíritu, hacernos mejores ética y políticamente. Ese es al menos el sueño ilustrado. Por eso, y de acuerdo a lo que ya nos adelantó Aristóteles, no encontramos animales en la escuela, evidentemente, y solamente nos cruzamos, en algún sentido, con niños a los que a veces se piensa como quienes tienen que dejar de ser unos animalitos, ¿no?, unos pequeños animalitos para transformarse en hombres cultos y civilizados. Es decir, hay una pretensión ilustrada de que si hay algo todavía del orden de lo animal, eso tiene que ser de a poco docilizado, ¿no?, domesticado. Ahí va a ingresar Foucault en otra línea de pensamiento, pero la escritura y la lectura tienen que ver con eso. Así que hacia ahí vamos, digamos, con esta impronta, si quieren, para pensar en términos más locales, para ubicarla, una impronta sarmientina, digamos, ¿no? Alfabetización universal y mejoramiento de la humanidad, ¿no? Proyecto siglo XVIII, siglo XIX. ¿Qué podía salir mal en ese sentido? ¿Qué podía salir mal en relación a ese sueño ilustrado? Bueno, quisiera compartir con ustedes un pequeño fragmento de este escritor que nació acá muy cerca de donde vengo, de Rojas recién, no de donde vengo yo, que soy de Capital, pero Sábato era de Rojas, y es un poco el culpable de que yo me haya dedicado a esto, entre algunos otros, para pensar esta idea de qué podía salir mal en torno a esta experiencia universal de la lectura. Voy a leer un pequeño fragmento de Sobre héroes y tumbas, que dice así: una maestrita, Norma Gladys Pugliese, a la que utilicé durante algunos meses para estudiar ciertas reacciones de intelectuales de suburbio, pensaba naturalmente que el odio y las guerras entre los hombres eran debidos al mutuo desconocimiento y a la ignorancia general. Tuve que explicarle que la única forma de mantener la paz entre los seres humanos era mediante la ignorancia recíproca y el desconocimiento, únicas condiciones en que estos bichos son relativamente bondadosos y justicieros, ya que todos somos bastante ecuánimes con relación a las cosas que no nos interesan. Con algunos libros de historia y con la sección policial de los diarios de la tarde en la mano, me veía obligado a explicar el ABC de la condición humana a esta pobre diabla que se había educado bajo la dirección de distinguidas educadoras y que creía más o menos que el alfabetismo resolvería el problema general de la humanidad. Momento en que yo le recordaba que el pueblo más alfabetizado del mundo era el que había instaurado los campos de concentración para la tortura en masa y la cremación de judíos y católicos, con el resultado casi siempre de levantarse de la cama indignada contra mí en lugar de indignarse con los alemanes, ya que los mitos son más fuertes que los hechos que intentan destruirlos, y el mito de la enseñanza primaria en la Argentina, por disparatado y cómico que parezca, ha resistido y resistirá el ataque de cualquier cantidad de sátiras y demostraciones. Bueno, lo sabemos, entre otras cosas, por las investigaciones que hizo Hannah Arendt en relación al caso de Eichmann, ¿no?, en Jerusalén, sobre ese concepto de la banalidad del mal. Si algo sabía hacer bien Eichmann era leer y comprender adecuadamente órdenes. No estoy diciendo, por supuesto, que ser un lector escolarizado lleve a Auschwitz. No estoy diciendo esa tontería, ¿verdad? Pero sí que tenemos que preguntarnos si no hay distintas formas de leer y cuáles son las consecuencias de esas distintas formas de lectura. Yo voy a proponer, para hacer las cosas un poco más simples, digamos que la lectura puede tomar en última instancia dos grandes rumbos. Una lectura, digamos, más humano-maquinal y una lectura más humano-animal. Porque dijimos que los animales no saben leer, pero las máquinas claramente saben leer. Y cada vez mejor, ¿no?
Podemos ingresar un texto a una computadora y cada vez mejor la computadora lo comprende, mejor que varios de nuestros amigos, tiene más vocabulario, conoce mejor la gramática, ¿no? Aprende rápidamente. De hecho, la computadora funciona en base a diferentes lenguajes, ¿no? Que hacen, digamos, que son sus logos, digamos, ¿no? La base a partir de la cual pueden comprender otro tipo de lenguajes y aprenderlos, ¿no? Entonces, sobre todo, entienden cada vez más y mejor los complejos lenguajes humanos. Hoy en día, ¿no? Habrán visto unos robots extraños y un poco atemorizadores que pueden funcionar muy bien. Fíjense en YouTube, hay algunas grabaciones interesantes y que creemos en ellas, pero creo que vale la pena, donde máquinas directamente llaman a una pizzería y intercambian absolutamente toda la complejidad que implica algo tan simple como pedir una pizza, ¿no? Que igual siempre nos pone un poco nerviosos cuando tenemos que hacerlo en grupo, y la persona que toma el pedido jamás se da cuenta que, ¿no? Que se trata efectivamente de un dispositivo de inteligencia artificial, ¿no? Sin ningún tipo de intervención humana. Bueno, las máquinas, ¿qué pueden hacer? Entender un conjunto de informaciones. Los hombres también. Y eso es lo que muchas veces la escuela pretende de nosotros. Algo similar, en algún sentido, a lo que también pretenden alguna forma de comprender los medios de comunicación. Pretenden que entendamos un conjunto de informaciones. El lenguaje, entre otras cosas, en el sentido que Aristóteles lo pensaba, implica justamente que podamos intercambiar informaciones, y esa es la lectura que yo quisiera llamar más claramente humano-maquinal. Y proponerles, evidentemente, que hay otra lectura posible, que no se trata simplemente de enlazar informaciones, paquetes de códigos, etc. Tendría que ser, de acuerdo a la división que les propongo, una lectura más bien humano-animal. Permítame continuar con Nietzsche, en un espíritu no tan lejano a lo que decía Sábato respecto a la crítica a la ilustración, ¿no? La crítica a la ilustración y al positivismo, hijo de la ilustración, aflora sobre todo a finales del siglo XIX, ¿no? Todo el fin del siglo XIX es un comienzo del siglo XX, ahí los tenemos entre otros a Nietzsche y Freud, digamos, son absolutamente críticos de la ilustración de diferentes maneras, y continuadores también, nadie es crítico en un sentido absoluto. Pero quisiera leerles este comienzo de un discurso de Cielo Zaratustra, que se titula justamente de leer y el escribir. ¿Qué dice Zaratustra? De todo lo escrito, yo amo solo aquello que alguien escribe con su sangre. Escribe tú con sangre y te darás cuenta de que la sangre es espíritu. No es cosa fácil el comprender la sangre ajena. Yo odio a los ociosos que leen. Quien conoce al lector no hace ya nada por el lector. Un siglo de lectores todavía y hasta el espíritu olerá mal. El que a todo el mundo le sea lícito aprender a leer, corrompe a la larga no solo el escribir, sino también el pensar. Oración que pone nuestros, ¿no?, pelos sarmientinos de punta, evidentemente. ¿Qué quiere decir Nietzsche con que el que a todo el mundo le sea lícito aprender a leer corrompe, ¿no?, la lectura y en última instancia el pensamiento? Bueno, quisiera que le prestemos atención a esto porque Nietzsche dice algunas cosas bastante fuertes. Primero, esta idea de escribir con el cuerpo. Escribe tú con sangre. La sangre es espíritu. Espíritu es el término por excelencia hegeliano, que en última instancia es razón. Nietzsche obviamente introduce, como nadie, ¿no?, en la historia, la filosofía, si lo quiere simplificar un poco, la pregunta y el problema del cuerpo. ¿Sí? No somos solamente un alma racional que evidentemente es logos o tiene un logos o se conecta con el logos de un modo privilegiado, sino que sobre todo somos cuerpo. Que hay que dejar de pensar simplemente lo eterno, que es lo quieto, que es lo inmóvil, que es más fácil de pensar, porque lo que no cambia siempre es más fácil de pensar, y tenemos que empezar a pensar efectivamente lo que cambia, lo que se transforma, lo que se enferma, lo que es afectado, el cuerpo. Bien, ¿qué implica entonces? Que escribir con sangre es escribir con la vida que se transforma a sí misma, y eso implica un tipo de escritura que no es fácil de comprender. No es fácil de comprender, dice ahí Zaratustra, la sangre ajena. Lo que es fácil para lo que él llama los ociosos que leen, es comprender la forma de escritura para todos, es decir, la de la comunicación, es decir, la de los conceptos que utiliza lo que Nietzsche despreciativamente llamaba el rebaño. Por eso la figura del lector
que él dice que está arruinando inclusive el pensamiento, es la del lector de periódicos. Nietzsche es contemporáneo, siglo XIX, a la emergencia de la masividad de los periódicos como primer gran medio de comunicación de masas, y le parece que eso está generando, en relación, pensemos que Nietzsche tiene formación no filosófica, sino filológica, ¿no? Nietzsche es traductor, intérprete y cultor del mundo griego y romano, se forma como filólogo, amante del lenguaje, de lo que eso implica. Entonces, lee su momento contemporáneo, que es el momento del triunfo, digamos, de la burguesía, y por eso el aparecer, ¿no?, en la sociedad de masas del periódico, de un problema en relación al lenguaje y un problema en relación a la escritura, que obviamente también lo va a llevar a su propia, digamos, a la propia experimentación que él hace. El Zaratustra mismo es una prueba de eso, ¿no? ¿Qué es lo que implica eso? Implica la imposibilidad, cuando uno cree que por comprender el periódico y por entender la información ya es un lector, y no hace el trabajo de comprometerse con esa sangre ajena, entonces arruina la posibilidad de que haya escritores, ¿no?, que puedan dirigirse a lectores que no sean esos lectores de periódicos, que escriban con las propias pasiones, con el cuerpo. Que eso está, me parece, medianamente claro, sobre todo, para otra vez simplificar un poco y rápidamente, cuando a veces se lee determinada poesía. Uno dice, ¿qué es esto? No entiendo, ¿no? Porque en muchos casos la poesía habilita, más que otro tipo de género, digamos, el escribir con la propia sangre. Entonces, no es fácil de leer, en general, la poesía, y si somos lectores ociosos, seguramente vamos a decir, no entiendo, ¿no? Y cerramos el libro, pero es mentira. Es mentira eso, no entiendo. En realidad lo que tendríamos que decir es, me da fiaca, ¿no? Yo creo, no quiero aprender a leer de nuevo, yo pensé que ya sabía. Porque no se trata de entender eso que se me presenta, se trata de entender ese artefacto como aquello que me permite aprender a leer otra vez, como cualquier encuentro, como un encuentro con una obra plástica. No se trata de pensar que ya tengo las categorías para conectarme con cualquier cosa, con cualquier persona, con cualquier paisaje, con cualquier música, con cualquier literatura que se me presente. Se trata de que esa literatura, esa música, ese paisaje, esa persona, es una posibilidad de recrear mis capacidades de lectura, de sensibilidad, en relación a eso que se me presenta. ¿Por qué deberíamos entonces aprender a leer otra vez si ya sabemos hacerlo? Bueno, porque estamos hablando entonces de dos tipos de lectura. Los hombres máquina leen para recabar información. Puede ser un diario, un manual de instrucciones, o puede ser el modo en que a veces la escolarización nos pide que leamos una novela. Encuentre los personajes principales, ¿no? ¿Cuál es el argumento? ¿Cuál es el conflicto? ¿Está redactado en primera persona, omnisciente, bla, 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 tercera, lo que ustedes quieran? Tenemos que rellenar un cuadro entonces con informaciones extraídas de un libro. Esa es la pesadilla, ¿no?, de cualquier lector que se piense de otra manera. Yo les cuento que leyendo mucho, les aseguro, sufrí las horas de literatura en la escuela. Horrible, hacer un ejercicio que jamás uno hace como lector. Uno después puede entender, ¿no?, la importancia de lo que eso significa para construir la propia literatura, para comprender otras cosas, pero yo siempre odié ese tipo de propuestas de lectura, y cuando iba al colegio me sentaba en el fondo del aula, en una forma más animal de lectura. Sobre todo a esos 16 años yo estaba un poco fascinado con la lectura de los rusos, ¿no? Dostoyevsky, Tolstoy, Gogol, y me fascinaba particularmente los nombres rusos, ¿no? Alyosha Karamazov, me gustaba eso, ¿no? Rodion Romanovich Raskolnikov. Y no podía no decirlos en voz alta. Había un placer. Y después hablaba con otras personas y me decían, sí, cada vez que aparecen esos nombres largos yo los salteo, ¿no? El placer de pronunciar eso en voz alta hacía algo en mí. Y quizás yo a veces pienso que me dediqué a la enseñanza porque me gusta, como en este caso, leer palabras en voz alta. Porque me complace cierta experiencia de cómo pasan las palabras por mí, o sea, cómo resuenan, ¿no? Quizás me guste tanto leer por el gusto de reencontrar un sonido perdido en mí. ¿Por qué este desvío? Porque no hay máquina que pueda tener esa experiencia. No hay máquina que pueda gustar de las palabras, de la sonoridad que tienen al pasar por ellas. No hay máquina que tenga una memoria afectiva en relación a esos mundos
que no son simplemente significados o conjuntos de informaciones, que son modos por los que pasa el lenguaje por nuestro cuerpo, un modo absolutamente singular que constituye el pasar de la lengua por nuestro cuerpo. Leer de modo animal significa involucrar el cuerpo, dejarse invadir por un ritmo ajeno y reencontrar ahí una oralidad animal olvidada. En términos de Aristóteles, volver en algún sentido a la foné, ¿no? Pasar del logos a la foné, ser capaz de encontrar la foné, la voz animal que hay en todo discurso articulado, cuando es bueno, ¿no? Pasar de ese lenguaje articulado a la voz corporal. Vuelvo un poco a Nietzsche. Más allá del bien y el mal es la obra inmediatamente posterior de Zaratustra, y ahí Nietzsche sigue criticando lo que hace desde sus primeros libros, sus consideraciones intempestivas, que quieren decir consideraciones contra el tiempo en el que me tocó vivir, o sea, contra mis contemporáneos, donde Nietzsche dice, ¿no? Son todos unos mediocres, esa cosa bien nietzscheana despreciativa, que es un diagnóstico de la época, ¿no?, en la que él vive y rescata algo que no forma parte de su temporalidad, en muchos casos, ¿no?, cierto espíritu griego, ¿no?, cierto espíritu griego trágico y algunos otros. ¿Qué dice? ¿Qué está pasando con los libros alemanes? ¿No? Hay que criticar el lugar en el que uno está y el ámbito cultural de que uno forma parte si es que uno quiere transformarlo. Dice, bueno, tanto los libros alemanes como los lectores no están escritos para quien tiene un tercer oído. Es muy importante, si leen el Zaratustra van a ver que lo principal es la cuestión del oído, y de hecho lo principal del título, como a mí siempre me gusta decir, de así habló Zaratustra, no es ni Zaratustra ni lo que dijo, sino cómo lo dijo. El así es lo más importante. La capacidad de abrir un tercer oído para una escucha que no tiene que ver con la información. Entonces, él dice que para quien tiene un tercer oído como él, por supuesto, los libros contemporáneos son repugnantes, que no se pueden ni leer. Y que en Alemania y, digamos, en el momento moderno en general, se independizó la lectoescritura del oído, se independizó la lectoescritura de la música. Fíjense lo que dice. El alemán no lee en voz alta, no lee para los oídos, sino simplemente con los ojos. Al leer, ha encerrado sus oídos en el cajón. En la antigüedad, en cambio, ¿no?, dice Nietzsche, que sabe mucho, ¿no?, efectivamente, de la cultura antigua, se leía en voz alta, se declamaba, se practicaba la oratoria públicamente, ¿no? En Alemania, en cambio, la única oratoria pública, últimamente, dice, fue la del púlpito, con lo cual él dice, la más alta literatura es la Biblia de Lutero. ¿Sí? Los lugares donde todavía hay declamación, hay palabra que pasa por un cuerpo que la hace resonar. Hay un texto, vamos a hablar más adelante de Deleuze, hay mucho que Deleuze trabaja en ese sentido, hay un texto maravilloso que yo no traje hoy, pero que se llama Lo que la voz aporta al texto, ¿no? Y ahí habla de qué es lo que hace el actor, ¿no?, particularmente con el texto teatral, etc. Entonces, ¿cuál es ese estatus del tercer oído? ¿No? No es propiamente público, porque ¿no?, el lenguaje como comunicación pública no necesita un tercer oído. No es universal, no es aristotélico en ese sentido, pero tampoco es privado. Es íntimo. Yo quiero proponerles una distinción que está bastante clara e interesante, y de plazo siempre se trata de recomendar algunos libros, algunos pensadores, de José Luis Pardo, que es un filósofo español, que se llama La Intimidad, donde trabaja muy fuertemente esta distinción entre lo privado y lo íntimo, sobre todo porque últimamente está bastante de moda hablar de la exposición de la intimidad en las redes sociales, ¿no? Paula Sibilia tiene una importante antropóloga argentina, tiene un libro, ¿no?, que se llama La Intimidad como espectáculo, que trabaja eso, pero Pardo dice, toda esta gente se equivoca. Lo que exponemos es algo del orden de lo privado, ¿no? ¿Qué es lo que hice en mi casa? ¿Qué comí en ese lugar donde nadie accede? Pero eso no es íntimo, ¿no? No confundamos lo privado con lo íntimo, porque lo privado es algo que yo puedo hacer pasar al orden de lo público rápidamente. En cambio, lo íntimo parece que tiene algo del orden de lo intraducible. Entonces quisiera tratar de trabajar un poco qué pasa con esta idea de la intimidad de la lengua.
Dice Pardo así: aunque es innegable que el lenguaje tiene una dimensión pública, que suele acaparar todo el contenido racional o lógico del habla, un significado social y transparente que lo hace luminosamente accesible a todos sus usuarios, no puede ser efectivamente hablado, e incluyo en ello escrito, sin segregar una dimensión íntima. La acción del lenguaje sobre sí mismo, a la que se suelen relegar los contenidos o quizá continentes emocionales. Un sentido opaco y singular, inaccesible para todos, salvo para quien lo habla desde dentro. Nadie sabe lo que significan, ¿no?, esos términos, esos nombres rusos o esas otras palabras, ¿no? O la misma palabra, seamos cursis, ¿no? Digo, mamá. Hay un significado claramente accesible, transparente, universal, entendemos, ¿no?, el referente, ¿no?, la historia afectiva de ese término en cada uno es absolutamente singular. Ese dentro de la lengua, entonces, que implica una singularidad, o sea, un habitar de la lengua materna, un paladear las palabras que solo siente quien las habla, eso es lo que José Luis Pardo llama la intimidad del lenguaje. Esa resonancia que excede al significado, es un querer decir que implica nuestra inclinación específica, la inclinación específica de nuestra existencia. Lo que Pardo dice es algo así como que nadie está derecho en ese lenguaje sobre sí mismo, sino que todos tenemos una especie de inclinación existencial que tiene que ver con esa experiencia singular que somos. Y eso hace que el lenguaje pase por nosotros, ¿no?, con una gradiente particular. Permítanme leerles un poco más. Dice: la intimidad aparece en el lenguaje como lo que el lenguaje no puede, sino que quiere decir. O sea, como la resonancia del lenguaje sobre sí mismo, su propio espesor lingual, su ser. ¿Y qué va a intentar hacer Pardo a partir de esta idea? Mostrar que en realidad uno puede decir, bueno, entonces hay algo muy íntimo del lenguaje y es inefable, absolutamente inaccesible. Bueno, no. Ni es absolutamente inefable, si no, no podría entrar en el lenguaje y en la literatura, y no tendría sentido que un escritor intente, ¿no?, volcar algo de eso, de su propia experiencia de la lengua, en un libro, si es inefable, si es inaccesible. Y el otro problema es pensar que es comunicable. Entre la comunicación que cualquiera pueda entender y la incomunicación de lo inefable e inaccesible, estaría la posibilidad de el despliegue de la intimidad del lenguaje. Ni absolutamente silencioso, ni un secreto privado que puedo hacer público, porque esa es la diferencia, insisto, entre lo privado y lo íntimo. Lo privado, cuando yo decido, ¿no?, es mi secretito, acá lo hago público. Saco, ¿no?, mi diario privado y lo edito, básicamente. Lo pongo en las redes sociales, lo que quieran. Lo íntimo no es esa operación. La idea es que el doblez que tiene todo el lenguaje, ¿no?, su dimensión pública, política, aristotélica y su dimensión de resonancia singular, corporal, que nadie intente planchar ese doblez, dice Pardo. Que nadie intente hacer explícito absolutamente, lograr un lenguaje tal, ¿no?, computacional, perfecto, donde no haya ese lugar para el doblez. Se los leo. La idea de que la intimidad nada tiene que ver con el lenguaje no ha producido solamente la desdichada ilusión de una intimidad sin lenguaje, sino también la monstruosidad teórica y práctica de un lenguaje sin intimidad, sin un lenguaje donde no haya ningún tipo de doblez, de rincón oscuro, ¿no?, de lugar de resonancia singular, sino que todo sea codificable. Hubo intentos en la filosofía, en la lingüística, de codificar absolutamente todos los ámbitos del lenguaje, no solamente los que trabajó la lingüística, ¿no?, de comienzo del siglo XX, sino todos, que son los que tienen que ver con el habla y con la singularidad, que son los más complejos, los afectivos, etc. Dice Pardo, es decir, un modelo pretendidamente científico del lenguaje que lo presenta teniendo únicamente en cuenta su dimensión explícita e intentando a toda costa planchar el doblez que le confiere realidad. Al expulsar la intimidad de su morada natal, que es la resonancia interior de las palabras dichas, no solamente la intimidad es desterrada al desierto de lo inefable, sino que el lenguaje se convierte en artificio
superchería y charlatanería, en lenguaje ficción, o sea, en un lenguaje que ya no está vivo. Voy a leer Amoroso di Giorgio. Era de noche cuando apareció el animal, hecho solo con hibiscos. Estaba absolutamente quieto y mudo, y todo hecho con hibiscos rojos, morados, blancos, lilas, color oro. Desde lejanísimos cielos caía una llovizna finísima, celeste, que no mojaba, iluminaba. Yo miré al animal, hecho solo con hibiscos, y no sabía cómo nombrarlo, llamarlo, y creí que no debía hablar, pues él estaba mudo, inmóvil. Mi voz rompería una ley. Le observé las flores que lo conformaban en la cabeza, el lomo, los pies, la cola, todas sus flores. Le levanté la cola. El ano era un hermoso hibisco hermosísimo, rojo como una rosa, crespo, con intenso perfume, lo mismo testículos y pene. Quedé trémula, irradiada de algo que venía del animal a mí. ¿Qué hacer? Recordé que en casa decían desde remotos años que había un animal hecho con hibiscos. Ahora estaba aquí. Me tendí a su lado, empecé a vibrar, a contorsionarme. Mis pezones crecieron largos como lápices, querían llegar al animal hecho solo con hibiscos. Me ardía el ombligo, el clítoris. Entonces me levanté y arranqué algunas de las flores más íntimas del animal hecho solo con hibiscos. Me volví a tender, puse las flores adentro de mi vulva, las empujé más adentro, sentí primero desazón, amargura, las tetas se me retrajeron. De pronto aquello dentro de mí empezó a moverse, a desplazarse, a ubicarse, hacía como un barullo. Se oía el trabajo, un perfume nunca oído, y llegué al cielo en un minuto. Vamos a hablar pronto de lo erótico en relación a esta lengua. ¿Qué estatus tiene la lectura que no es simplemente comprensión, decodificación de información? Una lectura que no busca significados, sino intensidad. Deleuze y Guattari, 1000 mesetas, rizoma propiamente, que ellos escribieron unos años antes, en el 76, pero después le pusieron como introducción. Nunca hay que preguntar qué quiere decir un libro, significado o significante. En un libro no hay nada que comprender, tan solo hay que preguntarse con qué funciona, en conexión con qué hace pasar o no intensidades, en qué multiplicidades introduce y metamorfosea la suya, con qué cuerpos y órganos hace converger el suyo. Un libro solo existe gracias al afuera y en el exterior. Una lectura en intensidad como lectura animal. ¿Por qué sería una lectura animal? ¿Por qué sería posible pensarlo como una lectura animal? Lo fascinante de la vida animal es el desarrollo de los sentidos acorde al mundo en el que viven. Un animal es una singularidad que tiene formas sensibles impensables para nosotros, ¿no? Cada animal desarrolla determinadas formas sensibles, táctiles iba a decir, tácticas también, olorosas, visuales. ¿Qué posibilidades tenemos de construir terceros oídos? Es decir, formas sensibles, singulares, para ese libro, para esa máquina con la cual conecto otros órganos sensibles para nuestra lectura y nuestra escritura en intensidad. Dice Deleuze, vean, hay un video de Deleuze, es un abecedario, está en YouTube, es una entrevista que dura como unas 7 horas, y cada una de las palabras trabaja sobre, digamos, una de las letras del abecedario. La A, que es la primera, es la A de animal. ¿Qué dice ahí Deleuze? Dice, todo animal tiene un mundo. Es curioso porque hay un montón de gente, hay un montón de humanos que no tienen mundo. Viven la vida de todo el mundo, es decir, de cualquier cosa. Pero los animales tienen mundo, ¿no? Cuando uno se conecta con una palabra y lo que hace es ir hacia esa idea como generalidad, se terminó el mundo. Uno se fue al lugar de la abstracción. Mamá quiere decir, y voy al diccionario, ¿no?
y me fui a un lugar donde no hay ninguna madre, ni ajena, ni propia, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con los animales? Nunca se elevan a un lugar abstracto, platónico, incorpóreo, metafísico, sino que tienen sensibilidades singulares en relación a lo que nos afecta. Nos afecta la luz, se esconden, ¿no?, en una caverna. Vuelve a salir la luz en un momento, ¿no?, huele en otro animal. Esa capacidad es la que Deleuze de alguna manera está tratando de despertar en nosotros en relación a la lectura y a la escritura. Y es algo absolutamente spinoziano. Si hay un pensador fundamental para Deleuze, es Spinoza. Muchos otros, Nietzsche, Bergson, muchos otros, pero Spinoza particularmente. Y Spinoza es el pensador del siglo XVII de la absoluta singularidad. Spinoza es el pensador de lo infinito, y en lo infinito caben justamente infinitud de modos singulares, y por lo tanto de modos de lectura singulares, de modos de expresión absolutamente singulares. Les leo esto que está en el libro de él, que se llama Spinoza, Filosofía Práctica. Dice: de modo que los animales se definen no tanto por las nociones abstractas de género y especie, como por un poder de afección, por las afecciones de las que son capaces. ¿Qué sería definir un animal por género y especie? Sería definirlo abstractamente. Nosotros somos un animal del género mamífero y nuestra especificidad es la razón, el logos. Somos Aristóteles y hacemos eso. Nos elevamos, ¿no?, a la abstracción del género y decimos, esta es nuestra diferencia específica. ¿Cómo se define un animal? Por lo que es capaz singularmente. Si nosotros definimos abstractamente, entonces tengo cierta idea del hombre y a partir de ahí puedo ver cuáles son las fallas. Pero spinozianamente solamente definimos a algo, a todo lo que existe, por su potencia. Todo lo que existe es lo que puede. Y si hay un animal, les pone como ejemplo a través de otro lector, la garrapata. Dice, la garrapata es un animal muy simple en algún punto. Tiene 3 afecciones, 3 formas de ser afectados, ¿no? Sube cuando le afecta la luz hacia la punta de una rama, puede estar ahí muchísimo tiempo. Cuando pasa un mamífero por abajo del árbol, de la rama donde está, el olor hace que se deje caer sobre el animal y después con su tacto trata de palpar donde hay menos pelo y se pone ahí abajo de la piel para chupar la sangre de ese animal. Luz, olor y calor, tacto, eso hace un mundo, pero es un mundo real, no es un mundo abstracto. ¿Qué capacidad tenemos nosotros de hacer un mundo, aunque sea muy pequeño, pero sensible a ese mundo real con el que nos estamos conectando? Entonces, vuelvo, dice, se define un animal por las afecciones de las que son capaces, por las excitaciones a las que reaccionan en los límites de su potencia. La consideración de los géneros y las especies todavía implica una moral, desde la perspectiva de que puedo juzgar que alguien, porque no tiene la razón como se supone que tiene que tener, entonces está fallado. En cambio, dice Deleuze, la ética, que es la obra principal de Spinoza, su ética, es una etología. La etología es el estudio del comportamiento animal. ¿Por qué? Dice, para hombres y animales solo considera en cada caso su poder de afección. ¿Cuál es mi capacidad de afectarme en relación a esta lectura particular? Soy mis capacidades de ser afectado por. Y cuando hago una lectura solamente en términos de lo universal, de lo maquinal, de lo decodificable, etc., me impido esas afecciones. Por eso los animales constituyen un territorio. Deleuze dice que constituir un territorio es prácticamente el momento del nacimiento del arte. Es decir, voy a hacer una pintura que sea solo un campo de color. Voy a hacer, ¿no?, una literatura que es, ¿no?, una obra que solamente, ¿no?, quiera contagiar algún tipo de percepciones. No importa de qué sea. Voy a intentar volver, ¿no?, salir de la escritura como logos y entrar otra vez a la fonea, a la palabra hablada, para encontrar ahí algo de su vitalidad perdida.
Voy a leer un texto largo de Pedro Lemebel, poeta chileno. Se llama El abismo iletrado de unos sonidos. Cerca de Trujillo, en Perú, se encuentran las ruinas de Chan Chan, una ciudad preincásica que duerme en sus vestigios erosionados por la brisa marina. Son construcciones de barro que, a pesar de su precariedad material, atestiguan un cierto esplendor café rojizo que colorea el adobe con el mismo tono de la piel indígena. Al centro de esta urbe barrosa se encuentra la plaza principal, un enorme rectángulo en cuyos bordes se levanta un muro decorado por relieves de peces nadando en dirección opuesta. En un punto de esta guarda, los cardúmenes se cruzan alternadamente. Este punto coincide con la corriente de Humboldt, que frente a Trujillo cruza las aguas del norte con el frío mar del sur. Sobre este muro de arcilla, los turistas y parejas de enamorados han escrito nombres, fechas, garabatos y panfletos políticos, imponiendo la escritura castellana sobre este alfabeto zoomorfo, que en su mínima representación describe una cartografía del ancho horizonte salado, en el chapoteo de los peces y el rumor ronco del Pacífico. Pero más allá de las teorías que hacen coincidir la ciencia con la magia de estos jeroglíficos, estos signos hablan otro lenguaje difícil de transferir a la lógica de la escritura. Quizás más que conceptos organizados por un pensamiento unidireccional, estos dibujos contengan ruidos, voces apresadas en el barro, descripciones guturales de una geografía precolombina que deslumbró al hombre blanco con la música colorida de su intemperie. Así también, estas formas se podrían traducir como representaciones de un silabario sonoro o partituras de un temblor vital en el territorio mesoamericano. El habla y la risa en el rumoroso tumbar del corazón andino, la oralidad y el llanto en el entrechocar de la sangre por los acantilados arteriales, la voz mimetizada con el entorno, como un pájaro ventrílocuo que caligrafía su arrullo entre la foresta. Después vino la letra, y con ella el alfabeto español que amordazó su canto. Entonces, los códigos orales se hicieron gritos de alerta para prevenir a las tribus de la invasión extranjera. Fueron sonidos de olas en las cumbres altiplánicas, a través de los pututos o caracoles marinos, especies de trompetas moluscas que transmitían la voz de alarma por todo el Tihuantinsuyo. Así fueran gritos de aves cuando la bota del cazador aplasta la maleza, o murmullos entre dientes que cuchichean hoy las indias en las aduanas de las fronteras, silabeos imprecisos que ponen nervioso al policía de guardia que las deja pasar con su contrabando parlanchín, como loras parloteando en esa media lengua, en ese tonito del puis intraducible en la página, en la letra impresa tan fundante, tan organizada, tan universalista, tan pensante en nuestra fiebrada cabeza occidental. Nuestro logo egocéntrico que cree almacenar su memoria en bibliotecas mudas, donde lo único que resuena es la palabra silencio, escrita en un cartelito. Pero ese ch no es silencio. Para la lengua indígena, quizás ese ch tiene que ver con un dolor de muelas, y la S es el abanico que enfría la caria ardiente. A lo mejor también ese ch es la lluvia siseando sobre los techos de paja o el silbido de la serpiente cuando la pisan en celo. ¿Cómo saberlo? ¿Cómo traducir en letras para nuestro orgulloso entendimiento la multiplicidad de significantes que acarrea un sonido? Ciertamente estamos apresados por la lógica del alfabeto. La instrucción nos lleva de la mano por la senda iluminada del ABC en el conocimiento. Pero más allá del margen hay un abismo iletrado, una selva llena de ruidos, como feria clandestina de sabores y olores y raras palabras que siempre están mutando de significado. Palabras que se pigmentan solo en el corazón de quien las recibe. Sonidos que se camuflan en el pliegue del labio para no ser detectados por la escritura vigilante. Más allá del margen de la hoja que se lee, bulle una Babel pagana en voces deslenguadas, ilegibles, constantemente prófugas del sentido que las ficha para la literatura.
Aparentemente la página contiene la voz y su deseo expresivo, pero esta premisa se funda con la introducción de la escritura castiza y católica en América. Entre letra y letra hay un confesionario, entre palabra y palabra un mandamiento. Lo que se lee, nos lee con el ojo de Dios. Las Sagradas Escrituras tienen su firma. Esto el Inca Atahualpa no lo sabía, por eso confundió la Biblia con un caracol marino. Lo puso en su oreja para escuchar la letra parlante del Creador. Y ese caracol cuadrado y negro no tenía ecos de mar ni susurros de montaña para hablarle a Atahualpa. Por eso lo tiró al suelo y dio pretexto a Fray Vicente de Valverde para justificar el genocidio de la conquista. Tampoco el Inca sabía que años más tarde el rey católico Carlos II iba a prohibir por decreto el uso de las lenguas nativas. Atahualpa había muerto antes de aprender a leer y, analfabeto, siguió escuchando bajo la tierra el sonido de las mareas como idioma interminable. Quizás el mecanismo de la escritura es irreversible y la memoria alfabetizada es el triunfo de la cultura escrita representada por Pizarro sobre la cultura oral de Atahualpa. Pero eso nos demuestra que leer y escribir son instrumentos de poder más que de conocimiento. Es posible que la cicatriz de la letra impresa en la memoria pueda abrirse a una boca escrita para revertir la mordaza impuesta. Así lo demuestra el testimonio, si me permiten hablar de Domitila, que es un libro editado en 1977, y las crónicas de Felipe Guamán Poma de Ayala, publicadas en 1615. Estos y otros textos ejemplifican cómo la oralidad hace uso de la escritura, doblando su dominio y apropiándose al mismo tiempo de ella. Muchos son los silencios impuestos por la cultura grafóloga a las etnias orales colonizadas, pero aprender a leer esos silencios es reaprender a hablar. Usar lo que omiten, niegan o fabrican las palabras para saber qué de nosotros se oculta, no se sabe o no se dice. Ese silencio es nuestro, pero no es silencio. Habla como una memoria que exorciza las huellas coloniales y reconstruye nuestra dignidad oral destrozada por el alfabeto. Bueno, habrán visto por qué quise leerlo entero, a pesar de que sea largo, ¿no? Hace exactamente a este tema que estamos hablando, pero además lo enraiza en nuestra América. Permítame volver a el mundo francés, el mundo de la filosofía europea, por un momento, otra vez hacia Deleuze. Crítica y clínica, particularmente para quien les interese ver los textos que escribió Deleuze sobre literatura, están acá en Crítica y Clínica. Y me voy a referir solamente al texto que abre, que se llama La literatura y la vida, para tratar de ver, ¿no?, este eje de cómo puede ser posible, lo que venimos hablando, realizar una literatura que tenga esta intensidad de la vida acallada por el discurso universal, alfabetizado, etc. Dice Deleuze: escribir, indudablemente, no es imponer una forma de expresión a una materia vivida. La literatura se decanta más bien hacia lo informe o lo inacabado, como dijo Iso Gombrowicz. Escribir es un asunto de devenir, siempre inacabado, siempre en curso, que desborda cualquier materia vivible o vivida. Es un proceso, es decir, un paso de vida que atraviesa lo vivible y lo vivido. La escritura es inseparable del devenir. Escribiendo se deviene mujer, se deviene animal o vegetal, se deviene molécula hasta devenir imperceptible. ¿Cuál es el problema de imponer una forma a lo vivido? ¿Por qué no una literatura humana? ¿Cuál es la literatura que odia Deleuze? La literatura de mi pequeña historia familiar, la idea de que me pasó esto y entonces voy a escribir mi novela. Deleuze dice, por favor, no lo hagan. Ahórrennos eso no es literatura, ¿no? Por supuesto, en el sentido que a Deleuze le importa. Y literatura justamente es huir de este soy yo, esta es mi familia, a mi abuelita le pasó tal cosa, y empezar a explorar las propias minoridades,
los propios lugares, animales, vegetales, moleculares, los propios dobleces que hay en nosotros, que puede haber en nosotros. Lograr llevar al lenguaje al límite del silencio, ¿no? Al límite de la sintaxis, hacerlo temblar de alguna manera. El problema no es como representar lo que nos pasa. Me pasó esto, lo voy a representar. La mímesis, Platón, ¿no? Hay un sentido metafísico, ¿no? O personal, y voy a representar, voy a imitarlo con palabras. No. La posibilidad es la experimentación, cambiando, ¿no? Esas capacidades de la sintaxis, llevándolos a su límite, para que ahí aflore algo que no es representación, sino vida pura en algún sentido. ¿Cómo hacer revivir el lenguaje? ¿Cómo realizar un proceso de devenir minoritario? ¿Qué quiere decir devenir minoritario? No mostrar cómo llegué a ser quien soy. Lo que Deleuze hoy en la literatura particularmente son estas novelas o estos relatos son hegelianos filosóficamente, es decir, hay una espiral ascendente que me lleva a un momento de concreción absoluta. Me pasó esto y esto, ¿no? Tuve estas desventuras, este amor me dejó, tuve esta enfermedad, pero a pesar de todo, y esto me permitió llegar a ser quien soy. Él le dice, eso es el desastre, la vida no es eso, es una mentira. La vida es, como decía Fitzgerald en el Crack Up, un proceso de demolición, un proceso de derrumbe. La vida uno lo atraviesa y lo va desarticulando, lo va deshumanizando. Es ahí donde uno puede rescatar algo para la literatura. Vuelvo a leer un poquito acá. ¿Por qué el devenir es siempre minoritario? Dice Deleuze. El devenir no funciona en el otro sentido. No se deviene hombre. No vamos desde la animalidad hacia la humanidad. Ese es el sueño hegeliano, ese es el sueño ilustrado, ese es el sueño escolar. Tomo a los niños, pequeños animalitos analfabetos, y los convierto en hombres, ¿no? Hechos y derechos, que van a poder contar su historia. Bueno, sabemos que volver a ser capaz a un niño, una vez atravesada la escolaridad, para que pueda escribir en serio, para que pueda escribir poesía, es una actividad casi imposible. Está en la forma de arruinar la relación con el lenguaje, que hay que volver atrás en algún sentido para ver si ese adulto escolarizado puede volver a devenir niño y escribir. Dice Deleuze, el hombre se presenta como una forma de expresión dominante que pretende imponerse a cualquier materia, mientras que mujer, animal o molécula contienen siempre un componente de fuga que se sustrae a su propia formalización. No puede, ¿no?, plancharse, como decía Pardo. No puede codificarse. Es lo que los policías tienen miedo del cuchicheo, decía Lemebel. Hay algo de ese lenguaje que no entra en la posibilidad de ser decodificado como información. Por suerte, ¿no? Como cuando nos pasa algo, ¿no? Cuando sucede algo del orden afectivo, muy claro, uno le dice al otro, che, contame lo que te pasa porque no te puedo ayudar. No te lo podemos contar, ¿no? ¿Qué sentís por mí? Y no te lo puedo decir. Si te lo digo sería una porquería, ¿no? No entra en el lenguaje de ese modo, pero sin embargo no es inefable ni inexpresable. Entonces, ¿qué hago? Bueno, hay que ver qué se inventa para que esos devenires puedan atravesarse. Deleuze dice, la vergüenza de ser un hombre. ¿Hay acaso alguna razón mejor para escribir? No escribimos para llegar a ser hombres y mostrar en ese punto cómo dominamos el lenguaje. Escribimos porque eso da vergüenza. En el sentido que Lemebel lo decía, ¿no? En el sentido de encorsetar la vida. Da vergüenza pensar que nuestra capacidad, ¿no?, el lenguaje es solamente logos, que no hay foné, que no hay vitalidad, y que tenemos que borrar todas esas huellas. ¿Qué significa entonces devenir en términos hegelianos? Instaurar una zona de vecindad. Él está hablando de la literatura, dice, cabe instaurar una zona de vecindad con cualquier cosa, hombre, paisaje, música, animal, flor, como leímos un poco en el texto de Marosa di Giorgio, ¿no? Un animal hecho de flores. Cabe instaurar una zona de vecindad con cualquier cosa a condición de crear los medios literarios para ello. Soy capaz de crear los medios literarios para, ¿no?, que esa vecindad posible
con, ¿no? Como aparecía en Lemebel, ¿no? Con esa corriente marítima pueda aparecer de alguna manera. Devenir entonces es lo que pasa entre un reino y otro. No es quedarme en el mundo humano, ni convertirme en un perro y ponerme a ladrar. No se trata de eso, ¿verdad? Se trata de hacer literatura. Pero ¿cómo hago para que algo de ese entre suceda? Dice Deleuze. Hay que instaurar zonas de vecindad. Acá está. La lengua de esforzarse en alcanzar caminos indirectos, femeninos, animales, moleculares, y todo camino indirecto es un devenir mortal. No hay líneas rectas, ni en las cosas ni en el lenguaje. La sintaxis es el conjunto de caminos indirectos creados en cada ocasión para poner de manifiesto la vida en las cosas. ¿Cómo puedo llevar esa sintaxis hacia su límite? Porque para Deleuze particularmente, ¿no? La literatura tiene que ver con cierta experimentación sintáctica, para que eso no se arruine, ¿no? En la sintaxis que me proponen. No puedo quedarme por fuera del lenguaje absolutamente, ¿no? Porque si no, no hay literatura posible. Pero tampoco quiero entrar tan directamente. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, para empezar, no apresurarme. Permítame leerles otra vez a Zaratustra, a Nietzsche, en una sección que se titula de las alegrías y de las pasiones. Hermano mío, si tienes una virtud y esa virtud es la tuya, entonces no la tienes en común con nadie. Singularidad. Ciertamente tú quieres llamarla por su nombre y acariciarla. Quieres tirarle de la oreja y divertirte con ella. Y he aquí que tienes su nombre en común con el pueblo, y que con tu virtud te has convertido en pueblo y en rebaño. Hay algo, ¿no? Hay algo absolutamente singular que es el atravesar de la vida por uno, y uno quiere ponerle un nombre, le pones el nombre y le decís, bueno, lo que me pasa es esto, y decís, estoy triste. Bueno, perdiste. Perdiste, eso pasó a ser, ¿no? La chanchada que en el lenguaje que uno compone públicamente en la comunidad llamamos tristeza, el desastre abstracto de que a todos nos está pasando lo mismo con determinadas características y le ponemos la etiqueta de tristeza. ¿Qué dice Zaratustra o Nietzsche, como quieran? Harías mejor en decir, inexpresable y sin nombre es aquello que constituye el tormento y la dulzura de mi alma, y que es incluso el hambre de mis entrañas, inexpresable y sin nombre. Sea tu virtud demasiado alta para la familiaridad de los nombres, y si tienes que hablar de ella, no te avergüences de balbucear al hacerlo. Deleuze más adelante va a decir, hay que hacer tartamudear el lenguaje. Hay algo, ¿no? en esa palabra que tiene que fallar en relación a su posibilidad de encajar en las disposiciones predeterminadas que una comunidad lingüística me permite. ¿Cuál es el problema en ese sentido para Deleuze? El problema para Deleuze es la edipización de la literatura. Pensar que escribir es contar los recuerdos de mi familia, buscar a papá y mamá. Al contrario, hay que tratar de lograr que aflore algo impersonal, algo no familiar y en última instancia algo no humano que estoy hoy intentando definir como animal en algún sentido. Vuelvo otra vez a crítica y clínica, dice Deleuze. La literatura solo empieza cuando nace en nuestro interior una tercera persona que nos desposee del poder de decir yo. Una tercera persona. Tercera persona es una obra de Roberto Espósito, también filósofo de la biopolítica contemporánea muy interesante, ¿no? Cuando está hablando algo ello, si quieren pensarlo en esos términos, ¿no? Cuando yo dejé de hablar, ¿no? Cuando dejé de hablar en primera persona y empezó a aflorar eso animal, molecular, impersonal, neutro, lo neutro decía Blanchot, para quienes sean lectores de Blanchot. ¿Qué pasa cuando no puedo hacer eso? Bueno, eso es lo que Deleuze denomina la enfermedad. La enfermedad es de tensión del proceso de creación.
El escritor como tal, cuando es un escritor como a Deleuze le interesa, particularmente el ejemplo de cabecera es Kafka, el escritor no está enfermo como tal, es médico de sí mismo, dice él. Es médico de sí mismo y del mundo. Es una concepción que tiene que ver otra vez con el concepto nietzscheano que Deleuze retoma de la gran salud. El creador, dice, muchas veces tiene una salud frágil, pero la gran salud tiene que ver con esta capacidad productiva de encontrar algo otro de sí mismo, algo, ¿no?, como decíamos, neutral, impersonal, animal, etc. Y a veces para eso hay que llevar el propio cuerpo a un umbral, a una fragilidad de la pequeña salud, para que algo pueda, para que esa otra voz pueda ser dicha. Hay una idea en Deleuze de que lo que ve el artista, digamos, es demasiado fuerte, demasiado grande, ese pasar de la vida cuando se nombra. Y entonces, él dice, la salud como literatura, como escritura, consiste en inventar un pueblo que falta. Es decir, no juntarnos entre 10 y escribir, hacer hablar a la propia pluralidad. Cuando el yo, ¿no?, es desbancado, puede hablar algo de la propia multiplicidad. Es la idea de que en la escritura aparezca una lengua extranjera. Para Deleuze, un gran escritor es quien puede crear una lengua extranjera en su propia lengua. Uno lee, dice, el alemán de Kafka, no, y no es alemán, es el alemán de Kafka. Sigue siendo alemán, sí, pero es extraño. Bueno, esto es un escritor, ¿no? Salió de ese lenguaje que era aristotélicamente transparente y permitía esos encuentros, etcétera, etcétera, y hay algo de la sangre ajena, ¿no?, que está insertado, que es lo mismo que decía Lemebel al final, cómo se puede parasitar ese lenguaje castizo español, para que vuelva a aparecer algo de ese orden, de la oralidad, de la foné, de la vitalidad. Eso tiene como consecuencia llevar, decíamos, el lenguaje al límite, a, cito, una fuera o un en vez, consistente en visiones y audiciones que ya no pertenecen a ninguna lengua. Estas visiones no son fantasías, sino auténticas ideas que el escritor ve y oye en los intersticios del lenguaje. Bueno, voy cerrando, así conversamos. A ver. Si ya tenemos una idea, entonces, aproximada de qué puede ser una lectura animal, quiero ir resumiendo algunos puntos, ¿no?, de lo que fuimos trabajando, y estos serían lo que llamé en la otra parte del título, ¿no?, los consejos para una lectoescritura no humana, o para terminar con la lectoescritura humana, que se estaba volviendo demasiado maquinal, digamos. Primero, un animal necesita un refugio. La lectura de este tipo, yo les comentaba, constituyó para mí cuando iba al colegio, y lo sigue haciendo hoy, un refugio respecto a la demanda de lectura maquinal, que es una lectura que siempre puede ser evaluada. Tenemos que generar modos de lecturas inevaluables. En tiempos donde se nos pide que seamos productivos, es decir, que hagamos rendir de alguna manera todo lo que hacemos, nada como la inutilidad de una lectura absolutamente despojada de información. El refugio es leer sin aprender nada. Aprender en términos de, ¿no?, la lección que me quiso dar el texto, ¿no? Si algo necesitamos hoy es refugiarnos de la información. No necesitamos más información. Hay un exceso obsceno de información. Si cuando leemos literatura vamos en busca de información, es el desastre. Digo, dentro de poco vamos a tener un cable conectado, entonces ya tenemos, ¿no?, el teléfono a 5 centímetros de distancia, y, ¿no?, como receptor absoluto de la información. Entonces, primero, el animal como la búsqueda de un refugio. Segundo, decíamos, un animal constituye un territorio, y un territorio es un espacio en el que uno deja sus huellas. Esa es la forma en la que yo les propongo, digamos, así como la máquina, decíamos, no deja huella en el texto, y el texto no deja huella en la máquina, el animal no puede más que dejarla. La huella que dejamos en el texto es el modo en el que lo recorremos, en el que lo subrayamos,
anotamos, no para aprender las ideas principales. Subrayar quiere decir poner énfasis, ¿no?, en tal o cual momento o palabra, como les contaba, ¿no?, con los nombres rusos que encontraba en los textos de Dostoyevsky, ¿no? Lo que subrayaba ahí en esos nombres no eran, ¿no?, las ideas principales, eran las únicas palabras rusas, porque yo lo leía en español, ¿no? Pero había algo en la sonoridad rusa. Muchos años después pensé que tenía que ver con mi ascendencia rusa, pero muchos años después, se lo juro, ¿no?, en relación a lo único ruso a lo que yo accedí directamente, ¿no?, dicho en ruso, o con la pronunciación que a mí se me ocurría. En este sentido, una lectura animal es siempre, al mismo tiempo, una escritura. Y ambos términos, en algún sentido, se indistinguen. La huella es el rastro que mi cuerpo deja en esa lectura, impreso sobre el libro, como mi propia escritura. Yo siempre digo, a veces, cuando doy talleres de filosofía, invito a mis alumnos a escribir, y todos tienen miedo, porque, no, yo no sé de filosofía, ¿cómo voy a escribir? Y digo, ya están escribiendo cuando anotan, aunque no anoten nada, pero en general, ¿no?, cuando uno subraya, pone una flechita, una cruz, un signo de admiración, eso es una escritura. Si uno llena el texto de su propia escritura, escribir es eso, es el pasaje, la huella que deja en nosotros el pasaje por un texto extranjero. No hay escritura sobre la nada. Entonces es como si uno sacara, ¿no?, un calco sobre el libro que leyó, y eso es una escritura propia. Siempre el leer es una escritura propia. Tercero, un animal necesita alimento y cópula, es decir, intercambio vital y placentero con otros cuerpos. Un libro tiene que ser para nosotros, sobre todo, eso, cuerpo de placer, motivo erótico, que uno no sabe si acariciar, ¿no?, o devorar. Cuarto, un animal necesita encontrar su propia voz, su propia foné. Y si no logramos leer como animales, y si somos simplemente resultado de que la lectura maquinal nos propone, es seguro que no vamos a encontrar esa voz propia, esa forma de resonar, esa caja de resonancia que somos. En todo caso, podemos ser un engranaje en una maquinaria mayor, ¿no?, una maquinaria mortífera como la nazi. Podemos ser Eichmann, ¿no?, encontramos información, la llevamos de acá para allá, ¿no?, o una que parece más inofensiva pero que no lo es tanto, como la maquinaria del mercado mundial, intercambiamos información, paquetes de información, cosas que pueden hacer las máquinas, ¿no?, cosas para las cuales cada vez más somos reemplazables. Pero solamente si nos refugiamos de las demandas de información, si constituimos un territorio propio, si dejamos nuestra huella corporal gustando las palabras, los ritmos, los silencios de un libro, vamos a poder de a poco encontrar y crear esa voz propia. Solamente tratando de atravesar el modo en el que resuena en el lenguaje de quien estoy leyendo algo, voy a encontrar mi propia resonancia. Es decir, solamente entregándonos al placer de otros cuerpos, ¿no?, devorando generosamente esas voces ajenas, introduciéndolas en nosotros, va a surgir alguna vez la intimidad de nuestra lengua. Gracias.